acá en el centro de la ciudad, en la ciudad de Quito, en plena capital, que no han sido intervenidas. Hay solo 10 instituciones del milenio en el país, a diferencia de 20.000 que son del sistema educativo a nivel nacional. ¿Ustedes conocían aquello? Luego de la crítica, ¿han podido mencionarle al Ministerio de Educación diciéndole estas bases, estos pormenores de ustedes? Por supuesto que sí, definitivamente ha sido una de las críticas permanentes y preocupaciones del magisterio, porque como le decía, hoy la ley y la propia Constitución exige que las instituciones educativas sean seguras y estén en condiciones de recibir a los niños, y los maestros y maestras estamos en las instituciones educativas. Lamentablemente, la preocupación que hoy se tiene a nivel nacional de no haber presupuesto, solo se asigna 100 millones de dólares. Para la provincia de Pichincha se necesita 70 millones de dólares y se asigna 100 millones de dólares para todo el país. ¿Cómo están los establecimientos educativos hoy de la Amazonía y de varias provincias de la sierra alejadas, es decir, parroquias, cantones, no muy cercanos a las ciudades grandes? Están en pésimas condiciones. ¿Ustedes han podido observar, mirar? Estamos en las instituciones educativas y los reportes de los maestros es de que las instituciones educativas siguen estando en las mismas condiciones de hace muchos años atrás, y esto va cada día empeorando porque cada año que pasa se desgasta la infraestructura, no hay una atención adecuada y los padres de familia en algo al inicio del año nuevamente tienen que erogar algún aporte para lograr resolver o la pintura, el problema de la reconstrucción de algún elemento de la institución educativa. La segunda base, dijo usted, bueno, en el tema educativo, ¿qué mismo pasa en el interior de cada establecimiento educativo o cada profesor, o cómo está la educación en el país? La calidad de la educación es la que nos preocupa. Hoy se exige desde la propia Constitución y la ley de que se entregue calidad de educación. Calidad de educación significa que los niños, que los jóvenes que ingresan a las instituciones fiscales se garantice ese proceso de enseñanza, aprendizaje adecuado, correcto, justo, procedente, con infraestructura, que es un elemento, y el otro problema es la asignación de partidas docentes necesarias. Hoy, lamentablemente, lo que vemos dentro del sistema educativo es una recarga de docentes de trabajo en los docentes de nombramiento y un despido masivo de los docentes contratados y contratadas, que significa alrededor de 20.000, 30.000 docentes que se quedan en la desocupación, porque ya no son necesarios, asombrosamente no son necesarios. Son 600.000 estudiantes los que se han incorporado, se han incrementado en el sistema educativo en estos 4 años. Significa que cada año más o menos hay un promedio de 1.200.000, 120.000, 130.000 estudiantes que ingresan al sistema educativo. La lógica racional es de que si incrementa población estudiantil se necesita más docentes, pero la lógica que maneja el Estado, desde la optimización, dicen, del talento humano, desde ahorrarse recursos del Estado, lo que están haciendo es acumulando estudiantes en aulas, 40, 50, 60 estudiantes en el sector urbano específicamente, y cuando pedagógicamente responsable, es decir, el índice pedagógico es de 20, 25 estudiantes por aula, y eso lo dice inclusive la propia ley, pero eso no se está cumpliendo. 25 a 30 estudiantes. Así es, lo pedagógicamente recomendable, así lo hagan. ¿Y cuántos estudiantes abarcan en el hoy sector por hoy? urbano estamos en 40, 50, 60 estudiantes por la necesidad de la cobertura y de la demanda que existe. ¿Hay cómo enseñar en esa cantidad? Definitivamente, el esfuerzo los maestros lo harán, pero el problema es de que no se puede garantizar ahí la calidad de la educación, porque es un esfuerzo sobrehumano para el profesional y es una baja calidad de la educación para los estudiantes cuando no hay la atención correcta, adecuada. Y esto parte por los dos elementos: partidas docentes e infraestructura, porque si no hay aulas no pueden dividir el curso. Uno de 60 tendría que ser dividido en dos paralelos, digámoslo así, y se levantaría la necesidad de más docentes que cubran esa condición de trabajo de los estudiantes y de los maestros, en específico la responsabilidad profesional. Eso sucede en las ciudades grandes también, esa gran cantidad de estudiantes. En el sector urbano específicamente. Ya. Mire lo que pasa en el sector rural. En el sector rural más bien se está retrocediendo en algo que se había logrado avanzar. Las escuelas unidocentes se habían convertido en pluridocentes, se habían asignado 3 o 4 maestros contratados o contratadas. Hoy se dice que si hay 20 o 30 niños no se justifica el gasto del Estado y se retiran los maestros contratados, se los despide y se deja nuevamente el maestro para los 20, 30 estudiantes que son de los 7 grados, es decir, en lugar de avanzar retrocedemos, o se cierran las escuelas. Eso es lo que está sucediendo en el sector rural. Las escuelas unidocentes que tienen 15, 20 niños se las cierran, los niños se les redistribuye a 2, 3 kilómetros de distancia de sus casas y los maestros están siendo reubicados en otras instituciones educativas. Es decir, lo que estamos asistiendo hoy es un proceso de regresar al pasado.
escuelas unidocentes nuevamente, cierre de instituciones educativas cuando la demanda cada día crece mucho más. Ya, ahora, ¿qué hay de novedoso en este año lectivo? Algo de nuevo. Se sigue hablando justamente de las escuelas o colegios del milenio. Bueno, este elemento para nosotros significa también un insulto a la pobreza de las demás instituciones, porque las instituciones del milenio, siendo una infraestructura inmensa, tecnología avanzada, en condiciones muy adecuadas, también significaría que todas las instituciones deberían estar en esa condición. Pero lo nuevo que hoy se levanta desde el Ministerio de Educación son algunas reformas en el aspecto curricular y de contenidos. La reforma de educación inicial, de educación básica y el del bachillerato general unificado que se inicia a partir del día de hoy, que lamentablemente el Ministerio no ha tenido responsabilidad frente a ese proceso de capacitación necesario que debe tener los docentes. Vamos por ese campo, el bachillerato unificado para los amas de casa, los padres de familia, quienes están en sus vehículos. ¿Qué quiere decir esto, el bachillerato unificado? Y los propios alumnos que durante este fin de semana llamaban a comentarnos o pedían asesoramiento de cómo va a ser el bachillerato unificado. Bueno, el día de hoy se inicia ya con el proceso de transición del primer año de bachillerato, que antes era conocido cuarto curso. El primer año de bachillerato se incrementa ya 35 horas de las materias de tronco común. Esto es desde la generalidad. Pero lo que se levanta desde el Ministerio de Educación es de que se iba a eliminar las especializaciones, es decir, se iba a físico, unificar. matemático, químico, biólogos, sociales. Pero eso no es tan cierto. Se unifica todo. Eso no es tan cierto, porque también hoy se tiene que dividir el primero de bachillerato en los de ciencias y en los técnicos, porque los de ciencias tienen 10 horas optativas, no, 5 horas optativas, y los técnicos tienen 10 horas optativas. Es decir, ya tienen que decidir si se van al área de ciencias o al área técnica. Es decir, no es tan real lo que desde el Ministerio se establece. Ahora, al no haber sido un proyecto levantado desde la consulta, desde la objetividad, inclusive tomando en cuenta lo que hoy se ha sacado como resultados de las estadísticas del INEC en población, y es preocupante porque, por ejemplo, lo que escuchaba este fin de semana es que existe una población de alrededor de 6 millones de entre 10 años a 15 años, es decir, jóvenes que han crecido en población, pero estos jóvenes no están dentro del sistema educativo. Es decir, el proyecto de bachillerato general unificado, que tenía que tomar en cuenta por lo menos esta información de cuántos están no insertos dentro del sistema educativo, está también alejado de lo que significa la necesidad de los jóvenes. No se ha consultado a los padres de familia, y no es que estamos solicitando como sindicato que 2 días nos capaciten. Lo que hemos exigido desde siempre al Ministerio de Educación es que los maestros se incorporen, se apropien del proyecto, conozcan el proyecto, den propuestas del proyecto para levantarlo. Ese es el proceso correcto que se debe hacer. El diálogo pedagógico, que es el método más importante que se levanta desde la educación, desde quienes son sí responsables de administrar la educación, no se ha hecho aquí en el país. Y hoy los maestros de las instituciones educativas se ven con el problema de que a nivel de flexibilidad implementemos lo que podamos. ¿El maestro está preparado para aquello? No, definitivamente no está preparado. ¿Por qué no se preparó? El magisterio lo que viene levantando hoy es talleres de trabajo conjunto en las instituciones educativas, en todo este proceso de iniciación de matrículas, para tratar de comprender el proceso, para adaptarlo a la institución educativa, porque, como le decía, la irresponsabilidad del Ministerio de Educación de verse frente a que no ha hecho un proceso adecuado de capacitación, la remite a la institución educativa que en el proyecto estratégico institucional, o el PTI, que es el proyecto de transición institucional, los maestros vayamos haciendo lo que nosotros como Unión Nacional de Educadores hemos venido haciendo: talleres para hacer un barrido de contenidos, para revisar el programa curricular y para adaptarlo. ¿Para eso se necesitan profesores especializados? Por supuesto. Fíjese usted, para las materias optativas, ya en este año se obliga a que se incrementen 10 horas en lo técnico en algunos elementos, si es cárnico, si es lácteo, si es peces, crustáceos, carpintería, construcción. ¿Dónde están los profesionales que se van a hacer cargo de esas cátedras, de esas materias? Eso no existe. ¿Dónde está la condición física de infraestructura para que los estudiantes se queden hoy? Bachillerato técnico, ya primer año de bachillerato, se tienen que quedar mínimo 9 horas pedagógicas, que significa 9 por 5, 45 periodos, que significará quedarse hasta las 2, 3 de la tarde. Si son instituciones que funcionan matutino, vespertino y nocturno, ¿a dónde se van a ubicar esos jóvenes?
¿Qué otro tema les preocupa? ¿El tema laboral de los profesores? Por supuesto, uno de los graves problemas que tenemos es el despido masivo de los maestros contratados y contratadas. Son alrededor de 20.000 familias que se quedan en la desocupación y están en procesos de desesperación, como lo que se vive en la provincia de Esmeraldas, que hasta ahora no ha tenido solución. Son más de 2 meses de huelga de hambre en la cual no se ha resuelto estos problemas. Los maestros y maestras dentro del sistema educativo enfrentamos hoy un problema muy grave que significa el proceso de sobreexplotación laboral, un proceso de homologación que no ha dejado un incremento real y que hoy se levanta desde la demanda que la Unión Nacional de Educadores ha acogido para exigir que el Estado asigne el presupuesto necesario para el incremento del tiempo de trabajo. No nos oponemos a trabajar las 40 horas reloj, pero sí exigimos ser reconocidos en la misma condición de lo que significa entregar todo ese tiempo a la institución educativa. Las jubilaciones, mi don Luis. Ha sido un espacio importantísimo hoy que el gobierno ha levantado. 1.200 docentes fueron convocados obligatoriamente para jubilarse por tener más de 70 años. Pero hoy nuevamente los han restituido a la institución educativa porque no hay presupuesto para pagar las indemnizaciones, los incentivos a la jubilación. Ahora, ¿qué le dice las últimas encuestas del INE en cuanto a este tema educativo? Bueno, las últimas encuestas del INE establecen algunos elementos que reflejan el resultado de la falta de atención en educación, pero de que estos 4 años ha significado para nosotros un proceso importantísimo de ya no hablar, por ejemplo, del problema en sí salarial, del problema en sí de la falta de atención, sino el problema de calidad de educación, que es responsabilidad, como usted muy bien lo decía en algún momento, del gremio, pero responsabilidad principal del Estado y responsabilidad principal del Ministerio de Educación. ¿Cuánto ha aportado justamente la UNE para mejorar la educación? No solo dejémosle o echémosle la culpa al gobierno, sino tanto y cuánto hemos hecho también. Así es. Considero de que la Unión Nacional de Educadores, en el proceso correspondiente a lo que fue gobiernos en los cuales no aportaban a la educación, fue la pelea, la exigencia. Este gobierno ha aportado, ayudado. En esto no por buena voluntad, sino porque así lo exige la Constitución, porque así lo ha venido trabajando las organizaciones, los estudiantes, los maestros, en que hoy conste el 6% del Producto Interno Bruto como inversión en educación. Pero también significa que desde los que hacemos educación, desde las aulas, entendamos también la necesidad de exigir mejores condiciones de vida, de trabajo, mejores condiciones de educación, que significa la preparación, la capacitación, que hoy se levanta como una bandera importantísima del gremio. Es decir, ¿cómo es que el Estado entiende calidad si no entiende que los docentes debemos estar profesionalizados, capacitados pedagógicamente y debemos estar como parte de los proyectos, no como parte obediente de lo que se manda de arriba, sino como parte actuante, parte activa de esos procesos de transformación? La transformación, el cambio en educación es urgente, es necesaria, pero eso se lo hace con los maestros, con los estudiantes, con los padres de familia, no se hace en contra de los maestros o en contra de los estudiantes o padres de familia. Vamos a mirar el tema educativo, justamente en el tema escolar. Sé que están entregando algunos libros especiales en el campo educativo del gobierno, pero veamos qué dicen padres de familia, qué dicen también estudiantes y sobre todo las librerías en el tema educativo cuando se da hoy el inicio de clases. Papelerías y bazares de la capital se preparan con insumos y útiles escolares ante el inicio de clases del próximo lunes. Ya estamos preparados para el nuevo inicio de clase. En este momento ya tenemos los productos disponibles, igualmente con el personal necesario para atender en lo que empieza la temporada escolar. No obstante, pese a la temporada vacacional, los comerciantes se mantienen a la expectativa del nuevo ciclo escolar, fecha en la que sus ventas incrementarán ante la gran demanda. A partir del día lunes comienzan las ventas normales, ¿no? Bueno, básicamente nosotros en la temporada de vacaciones nos preparamos para lo que es temporada escolar. Hay quienes han optado por realizar ofertas y descuentos para así incrementar su clientela y generar mayor ingreso para sus negocios, pese al alza de precios en varios productos. Los cuadernos también se han incrementado un poquito el precio, han subido unos 5 centavitos de lo que era el precio del año anterior. Estamos dando un descuento del 10% si nos llevan todo lo que es la lista completa. Las listas de útiles fluctúan entre 25 y 40 dólares. Padres y alumnos se sienten conformes con los precios, aduciendo que son necesarias las cotizaciones en diferentes locales. Nos han dado en varias partes averiguando y estaba más carito. Una vez iniciado el periodo lectivo, el esfuerzo de los estudiantes será el que recompense el sacrificio brindado por los padres, que esperan de sus hijos grandes logros. RTU, el canal de las noticias.
Continuamos con la presidenta de la UNA, ahí está el tema educativo. Vamos con el tema justamente de compra de uniformes, útiles escolares, lo que se vaya, se ha incrementado 5 centavitos, decían, pero de una u otra manera quienes tienen 3 o 4 hijos, eso pesa en el tema familiar. Por eso el gobierno ha implementado dar libros escolares. Bueno, esta es una política que no solo lo implementó este gobierno, lo vienen ya implementando desde tiempo atrás, desde cuando se aprobó el plan decenal y el mejoramiento de la calidad de la educación. El problema grave es de que de parte del gobierno sí hay que ser muy críticos frente a lo que significa los textos escolares gratuitos. No son gratuitos. Lo que hoy se está entregando es un texto con pasta dura, que significa un texto de préstamo al estudiante. Esto significa que el padre de familia firma un acta de compromiso en la cual, si es que su hijo daña, lo mancha, lo pierde, a lo mejor está obligado a pagar $5 por cada texto que se pierde. Es decir, la verdad hay que decirla así, no es texto gratuito, es un texto de préstamo. Ese dura 3 años. Dura 3 años, dice el promedio. Pero no se lleva. Pero un elemento en pedagogía para los maestros es importantísimo entender que los textos es el conocimiento, es la información. Es decir, si usted le remite a que no puede tocar el texto, más o menos la idea es de que el conocimiento está siendo ajeno a quien lo tiene que ejecutar. Hay otros elementos, como por ejemplo usted decía, el uniforme. El uniforme solo se le entrega en el sector rural, no se lo entrega en el sector urbano ni a todos los estudiantes. Esto genera un proceso de discriminación, porque tendríamos que entregar a todos la igualdad de todos, dice, ante la ley, ante la Constitución y los derechos. Con todos estos pormenores, estas crisis o estos avances o estos comentarios suyos, ¿qué decirle en este nuevo año lectivo a los padres de familia y a los alumnos que entran en el régimen Sierra y Amazonía? Bueno, que el compromiso de la Unión Nacional de Educadores, de los maestros y maestras, es cada día hacer mejor nuestro trabajo, que a pesar de las condiciones en las que estamos, se justifica y se hace necesario levantar un proceso importante de capacitación, actualización para ustedes, frente a la responsabilidad moral, social que tenemos con nuestros estudiantes. Definitivamente esta es una tarea que se la tiene que cumplir con todos y con todas, y con los padres de familia ese llamado a incorporarse a lo que significan los procesos de formación de sus hijos. No podemos comprender hasta ahora, y hoy la Constitución lo exige, y los padres de familia tenemos que ser conscientes. No podemos ir y dejar hoy, que es el primer día de clases, a los estudiantes, y después olvidarnos de nuestros hijos. La forma en la cual debemos asumir nuestra responsabilidad como padres y madres de familia, que hacemos ese trabajo conjunto de comunidad como tal.